Bueno, empezamos con una pequeña introducción. Bueno, decimos que aunque en la mayoría de los casos, estas complicaciones no van a suponer un riesgo vital para el paciente, ¿no? Pero sí pueden derivar una alteración en la cicatrización, que básicamente este puede conducir a un fracaso de un resultado estético, o quizás una sobreinfección, que básicamente este pueda requerir tanto un tratamiento antibiótico sistémico, o también como de seguimiento y cuidados muchos más habituales, ¿no? De los que son, o ya tal vez llegando al caso de la aparición o de necrosis o algunos hematomas. Entonces, estas complicaciones se evitarán si se realiza una historia y una exploración clínica detallada, un estudio preoperatorio que, bueno, básicamente constituye la primera fase quirúrgica, donde se van a identificar posibles factores predisponentes de una mala cicatrización. Bueno, estos también pueden complicar la evolución de la herida quirúrgica. En la cirugía cutánea son ya el intraoperatorio, que bueno, en el que la planificación de una correcta técnica quirúrgica y la correcta realización de esta misma, pues básicamente son muy fundamentales, ¿no? Y como ya lo mencioné, también los cuidados eh, posoperatorios. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando básicamente las complicaciones, podemos decir que estos van a ser eventos adversos que pueden surgir después de una colocación de puntos de sutura, ya sea esta por una técnica inadecuada, mal cuidado de la herida, alguna infección o algunas características propias del paciente. Entonces, estas complicaciones pueden variar desde problemas menores, como una infección o un sangrado, hasta complicaciones mucho más graves, como es la deshicencia de la herida o ya llegando a necrosis, ¿no? Entonces decimos que la retención del material de sutura, la infección y la deshicencia son los problemas mucho más frecuentes tras la retirada de estas suturas. Entre ellas, para mencionarlo así básicamente, porque después también lo van a profundizar más, vamos a tener las complicaciones comunes, que son la infección, que bueno, esto básicamente es la contaminación bacteriana durante la intervención o el uso del material de sutura. Esto no estéril, que nos puede causar una infección, ¿no? Un sangrado excesivo puede ocurrir durante una sutura o después de esta misma. La deshicencia, que bueno, básicamente es la apertura de la herida que puede ocurrir si esta sutura se rompe, no se colocan correctamente. Una necrosis tisular, que bueno, acá las suturas pueden estar demasiado apretadas, pueden cortar el suministro de sangre de la piel y bueno, es básicamente causar necrosis, ¿no? Un hematoma que, bueno, la acumulación de la sangre bajo la piel, pues puede causar todos estos, ¿no? Un hematoma. Y también un dolor, ¿no? El dolor puede ser una complicación común después de la sutura, especialmente si las suturas están demasiado apretadas o si ya básicamente produce una infección. También podemos ver cicatrices hipertróficas o queloides, que bueno, estas cicatrices grandes y elevadas que pueden formarse si la herida no cicatriza correctamente, ¿no? Quizá una sensibilidad anormal, que después de una sutura pues puede haber algún entumecimiento u hormigueo en el área de la herida, o ya retención del material de sutura, ¿no? En algunos casos este material de sutura puede quedar atrapado bajo la piel ya después de la retirada. También vamos a tener factores que pueden aumentar este riesgo de las complicaciones, como tenemos una mala técnica de sutura, pues puede aumentar el riesgo de infección y, bueno, otros problemas. O también los tipos de sutura, que en algunos tipos de sutura pueden ser más propensos a causarle estas complicaciones que otros, ¿no? O condiciones médicas, que bueno, en ciertas personas estas condiciones médicas como la diabetes o enfermedades vasculares, pues pueden tener un mayor riesgo de estas complicaciones de sutura. También decimos la edad, porque en las personas mayores ya pues puede tener una mayor dificultad para cicatrizar, lo que puede aumentar el riesgo de tener algunas complicaciones. O tal vez los fármacos, como los corticoides, que pueden afectar la cicatrización y bueno, aumentar este riesgo, ¿no? Un riesgo en las complicaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, las podemos tener según el tiempo de aparición. Estas pueden ser inmediatas dentro de las primeras 24 horas,
Esas van a ser complicaciones que van a aparecer el mismo día de la cirugía o dentro de las primeras horas. Generalmente estas van a estar relacionadas con el acto quirúrgico o la reacción inmediata del cuerpo, ¿no? Entre estas tenemos la hemorragia en el sitio de sutura, el cual va a ser un sangrado activo persistente en la herida quirúrgica, la dehiscencia temprana, el cual va a ser una apertura parcial o total de la herida quirúrgica, ya sea por una mala técnica Dehiscencia temprana, es dehiscencia. dehiscencia temprana, la cual va a ser por causas de mala técnica de sutura, infección, aumento de la presión intraabdominal, ya sea por una tos o vómito. También tenemos el dolor intenso por tensión excesiva, la reacción inmediata alérgica al material de sutura, ¿no? Después tenemos dentro de las tempranas, de las que van de 1 a 7 días, las que ocurren en los primeros días posteriores o habitualmente cuando el paciente ya ha sido de alta, ¿no? Ya ha sido dado de alta. En estas tenemos la infección del sitio quirúrgico, el cual el paciente pueda tener signos como calor, enrojecimiento, dolor o un exudado purulento. Tenemos también la inflamación local, el eritema edema y la formación ¿no? Como mi compañera lo mencionó, del seroma o hematoma, ¿no? El seroma es la acumulación de líquido claro en el área quirúrgica y el hematoma va a ser la acumulación de sangre, ¿no? Que va a ser por un sangrado interno leve. Siguiente, por favor. Después tenemos las tempranas, las que van a ir más de 7 días. Estas van a ser complicaciones que van a ocurrir después de la primera semana postquirúrgica, cuando la cicatrización ya debería estar en proceso, pero van a surgir algunos problemas. En esa tenemos la dehiscencia completa, el cual va a tener una apertura total de la herida quirúrgica. También va a haber fístulas cuando ya va a haber cuando hay una sutura de vísceras huecas. Van a aparecer suturas o estructuras como el intestino, la vejiga o el estómago, y esta va a tener una complicación grave, ¿no? Que puede llevar a una infección o a una pérdida de fluidos. También tenemos la necrosis tisular en márgenes de la herida, ya sea por una muerte del tejido en los bordes de la herida o una mala perfusión o una infección o una tensión excesiva de esta. Después tenemos la retracción cicatricial o queloide, y las que van a ser muy tardías, las que se van a presentar en meses o años, estas ya van a ser complicaciones que van a aparecer mucho después de la cirugía, ¿no? En aquí vamos a tener lo que es la extrusión de material de sutura no absorbible. El cuerpo va a expulsar el material no absorbible como el nylon o la seda a través de la piel y esta puede formar fístula, ¿no? O un granuloma alrededor de esta. Después tenemos las fístulas crónicas, los abscesos tardíos y la cicatrización patológica, ¿no? Hipertrófica o atrófica, ¿no? Siguiente. Según la naturaleza de la complicación, vamos a tener tres, ¿no? Como mi compañero les mencionó, las mecánicas, las infecciosas y las inflamatorias. Dentro de las mecánicas vamos a encontrar lo que es la dehiscencia por extensión excesiva, mala técnica, es cuando la herida quirúrgica se va a abrir debido a una mala técnica quirúrgica o por un exceso de tensión de la sutura. También por eso se puede dar una migración del hilo, una pérdida de la continuidad de la sutura. Dentro de las infecciosas vamos a encontrar lo que es la infección superficial, el absceso subcutáneo, que va a ser la acumulación de pus bajo la piel o una infección, como por ejemplo, ¿no? Después de una suturar a un paciente, el paciente presenta enrojecimiento, dolor y un bulto que se le va a formar alrededor de la herida. Después tenemos las inflamatorias, que va a ser una reacción de hipersensibilidad al hilo o un componente del mismo, y la dermatitis de contacto. Siguiente, por favor. Según la causa, vamos a tener las primeras que van a estar relacionadas con el paciente. Va a ser en pacientes que pueden cursar con diabetes mellitus, malnutrición, inmunosupresión o mala higiene o incluso la edad avanzada, ¿no? O incluso la contextura, la obesidad que va a poder o se va a generar tensión sobre la herida. Y según las que van a estar relacionadas con el material de sutura también, aquellos hilos no absorbibles mal indicados o el uso de material contaminado o la reacción de los pacientes al tipo de hilo que se vaya a usar.
Y en cuanto a las que se van a relacionar con la técnica quirúrgica, pues van a ser las que van a ser nudos mal hechos o sutura muy tensa o puntos muy separados o muy juntos, o el uso inadecuado también del tipo de hilo, ¿no? Pues puede ser la absorción rápida o lenta. Siguiente, por favor. Y según la localización, por ejemplo, en la piel y el tejido subcutáneo, como ya les había mencionado, puede haber la infección, la dehiscencia o la cicatriz patológica. En la mucosa también hay más riesgo de infección o reacción inflamatoria y puede generarse un sangrado persistente. Y en cuanto a órganos internos, la fístula, la peritonitis o la fuga de contenidos. Siguiente, por favor. Un favorcito, Bien, ¿puedes ahora, retroceder 2 diapositivas atrás? Ya. Hay, por ejemplo, en lo que dices relacionadas con el paciente, este, ¿por qué la diabetes? Ya, como los pacientes diabéticos tienden a tener una mala coagulación o mala cicatrización por la coagulación. ¿Mala qué? Mala Hola. cicatrización, ¿Pero por qué es esta mala cicatrización? por la inmunosupresión que pueden tener los pacientes. Más que eso, porque tienen una mala irrigación, digamos, de los tejidos, ¿no? Ellos recuerda que tienen una deficiencia o una alteración, digamos, de la microcirculación. Esto, como ya hemos dicho en las clases anteriores, va a hacer que el oxígeno y los nutrientes lleguen deficientemente a las zonas donde están las heridas. Al igual, ¿no? Es igual que la malnutrición. Si no llegan, digamos, los aminoácidos que tienen que formar proteínas para reparar una herida, también va a haber una lenta cicatrización y riesgo de dehiscencias, ¿no? Y en cuanto a lo que es la inmunosupresión, ¿a qué se refiere eso? Ya es que estas van a generar mayor complicaciones porque estos pacientes van a tender a ser más, o bueno, a adquirir más infecciones y Por así. ejemplo, ¿qué pacientes? Mm, los que tienen cáncer, VIH. Ya. Un gran grupo de inmunosupresión en nuestra población son pacientes que, por ejemplo, tienen tratamientos para artritis reumatoide, enfermedades reumatoideas, ¿no? En los cuales se usa bastante corticoides, se usa metrotexate, que son justamente pues los que, digamos, su función es tratar de controlar la cascada de la inflamación, ¿no es cierto? Ahí reducen la inflamación. Entonces, sabes que estas cascadas de inflamación eh, tienen factores importantes que ayudan a tener una buena cicatrización, ¿no? Y eso lo hemos hablado en el tema de la cicatrización, ¿no? Entonces, cuando hay esta inmunosupresión, simplemente pues los factores proinflamatorios que deberían ayudar a tener una buena cicatrización simplemente no se da. Por eso es que las cicatrices son pobres o la cicatrización es prolongada. Por eso es que en los pacientes que se hacen anastomosis, por ejemplo, con metotrexate o corticoides en tiempos prolongados, siempre van a tener el riesgo o sea, van a tener un riesgo más prolongado en tiempo de hacer dehiscencias, ¿no? La mala higiene obviamente se va a infectar la herida, edad avanzada también tiene que ver mucho con el retardo de la cicatrización. Bueno, en fin, ¿qué más de acá? Ya, está bien, continúa, por favor.
Está bien, doctor. Entonces ahora pasaríamos a hablar de lo que es la conducta terapéutica y pues va a depender mucho del tipo de complicación que se nos presente. No va a ser lo mismo manejar un hematoma que manejar una dehiscencia. Entonces, Dehiscencia. dehiscencia, perdón, dehiscencia. Entonces, vamos a ver pues algunas complicaciones de las más frecuentes, como son los hematomas, los seromas, las infecciones o el dolor, que son complicaciones propias, por así decirlo, de la misma herida. Luego podemos ver lo que es la dehiscencia, la reacción alérgica o la necrosis, que son un poco más relacionadas a lo que es nuestro tema, que son las suturas, y también la irregularidad de los bordes y las cicatrices anormales. Entonces, empezaríamos con lo que son los hematomas. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya, como vemos acá en la imagen de la derecha, pues podemos ver un hematoma. Y la terapia que le vamos a dar al paciente va a depender si es un hematoma pequeño, menos de 2 centímetros, y que no se expande, no se hincha, por así decirlo, y lo que es un hematoma grande, que pues es mayor a 2 centímetros y presenta la sintomatología. Entonces, para el caso de los hematomas pequeños, lo que nosotros vemos es que más que nada hay que observar el hematoma, cómo evoluciona en el tiempo. Si queda ahí siendo pequeño y luego se reabsorbe, o pues pasa a ser un hematoma grande. En el caso de estos, lo que se sugiere es un drenaje por aspiración con una aguja, o realizando un pequeño corte para pues poder aliviar lo que son los síntomas, y también pues aliviar lo que es la hinchazón que producen los hematomas, ya que estos van a causar una mayor tensión en la herida y pueden arriesgar a que se complique aún más este cuadro, por ejemplo, con una dehiscencia. Ahora, este tipo de manejo, que es el drenaje y con aspiración o con un corte, o con un pequeño corte, se debe hacer entre las 24 a 48 horas en las que pues se ha formado este hematoma. Luego de estas 48 horas, si es que pasa más tiempo, se sugiere lo que es abrir la herida parcialmente y evacuar el hematoma con esta herida abierta. Y también se nos sugiere revisar después de 15 minutos a ver si sigue el sangrado o si ha parado, y pues podemos volver a cerrar la herida, o si no, volver a drenarlo y buscar otras soluciones. Ahora, también en estos hematomas grandes se debe evaluar si hay alguna complicación, como lo son el dolor o las infecciones, que pues se podría decir que es una complicación sobre la complicación. Es importante tener en cuenta este periodo de 48 horas, ya que luego de este tiempo, se puede eh, solidificar lo que es el hematoma y dificultar lo que es la extracción, lo cual sería poco conveniente para el paciente. Ahora, en cuanto a la prevención, ¿qué podemos hacer para evitar que esos hematomas se produzcan? Pues primero que nada es la hemostasia. En los pacientes, bueno, en la cirugía, se sugiere cauterizar lo que es el lecho de la herida, el subcutáneo, en los casos pues que veamos que hay un sangrado extenso. Aparte de ello, también si es que hay un paciente con alto riesgo, como por ejemplo un paciente que usa anticoagulantes o que tiene heridas quirúrgicas extensas, se sugiere colocar lo que es el drenaje Penrose pequeño, como lo podemos ver en la imagen, para que nos ayude a drenar la sangre y evite lo que es la formación del hematoma. Aparte de ello, también se nos recomienda esperar 24 horas para evaluar si hay o no hay sangrado después de lo que es la operación. Y también se nos sugiere el uso de los vendajes de presión por 24 horas, sobre todo para lo que son las heridas de piel, como se puede ver en el apósito. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que son los seromas. A ver, un ratito antes de que pases, por favor. Un ratito antes de que pases. Mira, los hematomas pequeños, como tú has dicho, se puede hacer un poco de presión, se puede observar, ¿no? En los hematomas grandes, mencionas de que se puede drenar con aguja, pero si es que ya ha pasado, digamos, un tiempo prudente para que el proceso de coagulación funcione, lo que vas a evacuar probablemente ya no va a ser solamente sangre, sino van a haber coágulos ya bien formados. Entonces, drenar estos coágulos bien formados por aspiración prácticamente es imposible, ¿no? Es como querer aspirar gelatina con una aguja delgada, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la intención de evacuar por aspiración,
tenemos que esperar que después de formarse este hematoma solito se licúe, o sea, se vuelve en agua. Este, es, entonces, para eso tenemos que esperar mm, un tiempo prudente, ¿no? Que pueden ser entre 10 a 15 días que se licúe el coágulo y recién yo puedo drenarlo por aspiración con aguja. Si el hematoma es grande, el paciente ya tiene una herida, a veces es mejor cortar unos cuantos hilos, cortar unos cuantos puntos y drenar, limpiar, ¿no? Y si es que vemos que en algún lugar hay sangrado activo y estamos en el campo, no tenemos un cauterio, entonces tenemos que empezar a poner puntos hemostáticos, ¿no? Como los que ustedes ya han practicado, ¿no? El punto en X, un colchonero, en fin, con un hilo obviamente absorbente, porque se va a quedar por debajo de la piel, ¿no es cierto? También cuando tú prevés que está bien lo que has mencionado, que cuando tú prevés que es un paciente que probablemente ya va a ser un hematoma o tiene mucho riesgo de infección, colocar un dren que puede ser Penrose, como dijiste, o puede ser un dren tubular, es una muy excelente opción. Continúa, por favor. Está bien, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los seromas, que pues son similares a los hematomas, su terapia, su manejo también va a ser similar, ya que pues se recomienda para estos, ya que son eh, seromas, el aspirado con la jeringa estéril, también con una aguja de gran calibre, según se nos recomienda, como podemos ver en la imagen de abajo. Ahora, también en el caso de que sea recurrente, al igual que en los hematomas, también se sugiere pues un drenaje. En cuanto a la prevención, se nos sugiere lo que es evitar los espacios muertos o las zonas de socavación extensa en lo que son las suturas. Y también el uso de drenaje quirúrgico en las heridas, sobre todo las grandes. Como podemos ver, es muy similar el manejo entre ambos. Así que no nos vamos a detener mucho en esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son las infecciones, las cuales son complicaciones frecuentes. Como podemos ver en este paciente, estas infecciones por lo general se manifiestan de 3 a 5 días después de la infección, y las manifestaciones que presentan pues van a ser dolor, eritema, induración, en algunos casos hasta secreciones purulentas. Entonces, ¿qué se nos sugiere? Primero que nada, como nuestra primera medida es hacer un cultivo de estas secreciones y darle un antibiótico empírico al paciente, sobre todo aquel que cubra Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Ahora, aparte de eso, también se puede sugerir hacer una incisión o un drenaje en el caso de que el paciente pues presente un absceso, una colección. Y si se sospecha de un agente, un microbio, pues una bacteria MRSA, meticilino resistente, se sugiere usar lo que son antibióticos específicos, como es el trimetoprim, el sulfametoxazol, la clindamicina o la doxiciclina. Esto como nuestras medidas, pues en lo que esperamos a lo que llegue nuestro cultivo. Y luego, dependiendo del germen y de la sensibilidad que tiene, ya le damos un tratamiento pues más adecuado. Ahora, en cuanto a la prevención, siempre lo que es la antisepsia cutánea y el uso de medidas de bioseguridad, tenemos que asegurarnos de que al momento pues, de hacer una intervención quirúrgica, no haya contaminación de ningún tipo. Aparte de ello, también se nos sugiere pues lo que es la profilaxis con antibióticos tópicos, tanto pre y postoperatorios, sobre todo en los pacientes inmunosupresos, de los cuales se han hablado anteriormente que es un grupo de riesgo, y también pacientes que tengan heridas en zonas de riesgo. Estas zonas de riesgo nos referimos a aquellas zonas pues que tienen una mayor concentración bacteriana, por así decirlo. Bueno, tienen más probabilidad de que haya bacterias en esos lugares, por ejemplo, las axilas, las ingles, entre otros lugares. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al dolor, es una de las complicaciones más frecuentes, no solo pues por las suturas, sino por la cirugía en sí, ya que a quién no le va a doler que le corten. Entonces, la terapia, vamos a tener dos tipos de terapias, tanto la farmacológica como la no farmacológica. En cuanto a la farmacológica, para dar
los analgésicos va a depender mucho de qué tipo de dolor sea este, si es un dolor de leve a moderado, un moderado severo o muy severo. Entonces, para el dolor leve a moderado, pues podemos usar lo que son los AINES como el ibuprofeno, naproxeno o inclusive el paracetamol. Para el dolor moderado a severo, lo que se nos sugiere es el uso de opioides como el tramadol o la gabapentina. Y en los casos ya muy severos se nos puede sugerir dar lo que son anestésicos locales, como son los parches de lidocaína al 5%. Ahora, estas son nuestras terapias farmacológicas, pero en el caso de que no queramos darle pues más fármacos, podemos usar otro tipo de terapias, como es la crioterapia, la cual consiste pues en poner a los pacientes bolsitas de hielo cada 20 minutos, bueno, 20 minutos cada 2 horas. Y eso nos ayuda pues a desinflamar y a disminuir el dolor que siente el paciente. Aparte de ello, también podemos recomendar que se eleve el miembro afectado, digamos, en este caso si es la pierna, lo cual pues nos ayudaría a disminuir el edema y el hinchazón. También se nos puede sugerir la terapia láser de baja potencia, pero no es tan sugerible como los dos anteriores. Ahora, en cuanto a la prevención, pues de que nuestro paciente presente dolor, lo que se sugiere es primero que nada una anestesia local optimizada, tanto prequirúrgica como postquirúrgica. Realizar suturas sin tensión, ya que estas también van a producir lo que es el dolor, porque a nadie le gustaría pues que tengas una sutura que te está jalando muy fuerte la piel. También tenemos lo que es la buena elección del material de sutura, como el monocril según se nos sugiere. La analgesia precoz, antes pues, de que presente el dolor el paciente, mantenerlo pues con, digamos, AINES o paracetamol pues como medidas primarias. Y también educar al paciente para que no haga actividades que puedan provocarle más dolor. Por ejemplo, un paciente que tiene una herida en abdomen, pues le vamos a decir que no se mueva mucho, que no cargue peso, entre otras cosas. También hay que adecuarlo al paciente para que no haga actividades que le provoquen más dolor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora ya pasando a las que son un poco más enfocadas en nuestro curso de sutura, tenemos la desciencia, la cual, pues, como podemos ver, es cuando hay un aumento de la tensión mecánica de los hilos y estos a veces pues, se pueden llegar a romper. Entonces, la terapia, ¿qué cosa se nos sugiere? Que dejemos que estas heridas cicatricen por segunda intención. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando suturamos las heridas hacemos que estas cicatricen por primera intención, lo mantenemos junto. Pero las que se cicatrizan por segunda intención son aquellas pues que las dejamos abiertas y que dejamos que cicatricen por sí solas. O sea, que cicatricen desde abajo y poco a poco se va reconstruyendo desde abajo, desde los planos más profundos hacia los planos más superficiales. Ahora, en lo que respecta a las heridas pequeñas, al paciente se le sugiere aplicar vaselina y cubrir el apósito y cambiarlo diariamente hasta que se complete lo que es la reepitelización. Eso que estábamos diciendo, de que la herida sane desde abajo, desde dentro hacia afuera. Ahora, también podemos resuturar la herida si es que es posible, aunque no es siempre indicado pues volver a resuturar la herida, va a depender mucho de cómo se encuentre. Pues, por ejemplo, si es una desciencia pequeña, pues podemos pensar en resuturar la herida, si no, lo dejaríamos a cicatrizar por segunda intención. También se puede sugerir una segunda cirugía para colocar una malla que ayude a cerrar las heridas, sobre todo en heridas que son grandes, digamos. O también se le puede dar pues terapia de presión negativa, como se puede ver en la imagen de abajo, la cual ayuda a acelerar la cicatrización y también acerca los bordes para que pues la herida pueda cicatrizar por segunda intención. Y aparte, esto como de manera preventiva, para evitar complicaciones, se le debería dar una profilaxis con antibióticos. Ahora, ¿cómo prevenimos esta complicación? Primero que nada, tendríamos que evitar aumentar la presión mecánica en las heridas. Las heridas en tronco o extremidades superiores, le vamos a decir a nuestro paciente que no levante más de 7 kilogramos durante las 2 semanas posteriores a la cirugía. Esas 2 semanas va a tener que estar pues sin cargar a nada, sin hacer muchos esfuerzos. Ahora, en las heridas que sean de extremidades inferiores, le vamos a sugerir como para el dolor,
levantar la extremidad para disminuir lo que son los edemas, para evitar que esos edemas pues hagan presión y puedan llevar a lo que es la dehiscencia. Y también luego tenemos por nuestra parte el realizar buenas suturas, que estas suturas sean por planos y que pues sean, como dice, unas buenas suturas que pues no se puedan, no puedan llegar a esta complicación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la reacción alérgica, esta pues, como podemos ver en la primera imagen, va a ser se va a presentar pues como una reacción alérgica cualquiera. Va a haber eritema alrededor de la herida, pápulas, pústulas o reacciones pruriginosas, ¿no? Alrededor de lo que es la herida, como podemos ver, se va a poner roja, pues como una alergia que hemos visto alguna vez. Entonces, la terapia debe depender si es leve o si es una alergia severa. Si es una alergia leve, pues podemos dejarla sin tratamiento, solo con una observación o quizás corticoides. Pero, perdón, pero principalmente vamos a observar a ver cómo va evolucionando el paciente. Y dependiendo de eso, pues vamos a ver si baja la reacción alérgica o si pues esta se agrava. Ahora, si esta reacción alérgica es severa, en lo que podemos ver en la imagen de abajo, no sé muy bien, pero eso es una sutura visible, la sutura se hace más visible que de costumbre, por así decirlo. Lo que se recomienda es retirar la sutura y aparte de ello, administrar pues justamente los corticoides. Ahora, ¿cómo se ve unas suturas y que está con una reacción alérgica? Tiene el aspecto de lo que es la vía de tren, como podemos ver en la imagen de acá abajo. Es como una vía de tren se ve. En esos casos, pues tenemos que evaluar si conviene que la sutura continúe o si es mejor retirarla para pues evitar que se complique aún más el paciente. En cuanto a la prevención, esta se puede decir que es sencilla, ya que se nos sugiere evitar el uso de hilos alergénicos como es la seda, y en lugar de estos usar hilos hipoalergénicos como es el polipropileno o el Vicryl. Además de ello, para evitar esas reacciones también se nos sugiere no dejar las suturas por mucho tiempo. Se recomienda dejarlos en lo que son de 7 a 10 días aproximadamente, pues para evitar estas reacciones alérgicas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pasando a lo que es la necrosis, es una complicación que también se va a dar, justamente por la mala práctica en lo que son las suturas, ¿ya? Lo que es la necrosis se da por lo que es una tensión excesiva en los bordes, por exceso de presión en la sutura y una socavación. ¿Cuál es la terapia que se le tiene que dar a esos pacientes? Debridar el tejido muerto después de que este se haya delimitado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que esperar un poco de tiempo para poder extraer, pues desbridar este tejido muerto, ya que podemos correr el riesgo de que si lo hacemos antes, saquemos un poco de tejido, pues que no está muerto, que todavía es viable. También se debe dejar cicatrizar en este tipo de casos a las heridas por segunda intención, que ya lo hemos mencionado, es dejarlas abiertas y dejar que de adentro hacia afuera cicatricen. También se le debe pues, observar constantemente al paciente y darle profilaxis antibióticas para evitar que estas heridas, pues que como van a estar abiertas, se infecten. En cuanto a la prevención, pues, ¿cuál va a ser nuestra prevención en nuestro caso? Pues hacer buenas suturas, ni muy pegadas ni muy apretadas, como podemos ver en las dos imágenes. En la primera, pues podemos ver una sutura que está muy ajustada, así que podría provocar una necrosis. Mientras que en la otra, pues una que no está suelta como para que la piel se separe, pero es lo suficientemente suelta para que pues no haya una necrosis. O sea, ni muy apretadas ni muy sueltas, sino con, en un equilibrio, como se podría decir así. Aparte de ello, también se nos recomienda que los pacientes eviten fumar unos días antes pues, de la cirugía, ya que el fumar pues, provoca hipoxia y esta hipoxia puede beneficiar a que se produzca esta necrosis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a la irregularidad de los bordes, pues van a ser diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes complicaciones, se puede decir así. Pero pues todos comparten eso, que son bordes irregulares, los cuales pues se dan generalmente por mala técnica de sutura.
Por ejemplo, acá tenemos tres, que son las más conocidas, son las mejores imágenes que encontré. Primero las orejas de perro, que son eh, irregularidades en las cuales hay un exceso de lo que es la piel en los vértices. O sea que cuando suturamos queda un pequeño colgajito de piel. Acá no se nota bien, pero es como que queda un pequeño colgajo de piel y eso pues llegaría a ser una irregularidad. Por otro lado tenemos lo que son las depresiones, que son irregularidades que se dan pues, por socavación desigual o fibrosis cutánea, como se puede ver en la imagen. Y por último tenemos lo que son las irregularidades por bordes escalonados, que se dan cuando hay una mala técnica de sutura y en vez de que nos queden pues piel contra piel pareja, quedan como escalones, no una queda encima de la otra, si se podría decir así. Entonces, ¿cuál es la terapia de cada uno de ellos? En el caso de las orejas de perro, pues se sugiere una incisión en B y Y, que lo vamos a ver en una imagen más adelante, que son diferentes tipos de técnicas. Principalmente es usar una técnica adecuada para el lugar adecuado donde se debe usar. Esto es más, va un poco por lo que es las cirugías y los cortes, que lo vamos a ver más adelantito, pero se sugiere pues usar una técnica adecuada para cada zona. No es lo mismo cortar y suturar pues en una piel, digamos, de la mano, que hacerlo en la cara. Como tenemos diferentes curvaturas, por así decirlo, que nos dan las líneas del Langer, respetarlas pues nos va a ayudar a que no queden este tipo de orejas de perro. Aparte de eso también se puede hacer una incisión fusiforme extendida o para pues quitar estas se puede usar lo que es el láser de CO2 fraccional. En cuanto a las depresiones, se nos sugiere usar lo que son los rellenos dérmicos, una vez pues que ya están presentes, que pueden ser por ácido hialurónico o poliácido láctico. Y en el caso de los bordes escalonados, se sugiere lo que es la dermoabrasión mecánica para poder dejar los bordes y lo más iguales posibles y que no se noten pues estos bordes escalonados, sino que se noten más normal. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la prevención, pues justamente evitar heridas, suturas que perpendiculares a las líneas del Langer que hemos mencionado, pues que estas nos ayudan a que las suturas queden más bonitas. Entonces, tratar de seguir en lo posible estas líneas, pues para pues que nos queden las cicatrices, pues porque eso nos va a quedar al final, las cicatrices, las heridas mucho mejores que pues si digamos fueran perpendiculares y nos quedarían feitas. Ahora también el hecho de que tenemos que usar buenas suturas, hay que hacerlas simétricas como se ve en la imagen, para ello pues tenemos que practicar bastante y también usar las técnicas correctas, como la técnica Z-plastia, que redistribuye la tensión mediante triángulos. Acá podemos ver cómo se usa esta técnica en esta paciente, pues que se le hacen pues triángulos, se le cortan triángulos justamente para una operación y vemos que queda de manera mejor distribuida lo que es la tensión, pues, y también respeta, por así decirlo, lo que es las líneas del Langer. Y eso nos da un mejor acabado al final. Y de esa manera se evitan pues todas estas irregularidades en los bordes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por último, hablaremos de las cicatrices anormales, que pues tenemos dos tipos de cicatrices, lo que son las queloides y las hipertróficas, principalmente. Acá arriba en la imagen podemos ver un proceso de cicatrización normal. Vemos que al final, después de un año más o menos, un poco más, lo que tendría que quedarnos es una cicatriz chiquita, pálida y delgadita. Sin embargo, hay a veces en las que se complican, como son las queloides o las hipertróficas, siendo pues las queloides aquellas cicatrices que son invasivas, por así decirlo. Salen tanto de los extremos de lo que es la misma herida, tanto para los costados, para los bordes, como para arriba, por así decirlo. Mientras que la hipertrófica simplemente es para arriba, la manera en la que crece. Entonces, la terapia, el tratamiento para cada uno de ellos es diferente. Para la queloide, pues se sugiere un tratamiento quirúrgico, lo que es una incisión quirúrgica más una inyección de corticoides postoperatorios. Y alternativamente también se le puede poner lo que es una inyección de toxina botulínica o también la crioterapia, que ya hemos mencionado que es la terapia pues poniendo hielito para que baje la herida.
También puede haber terapia ayudante, como es la radiación superficial, entre otras. Ahora, en cuanto a la hipertrófica, esta tiene un manejo distinto, como podemos ver. En este caso se sugiere lo que es la inyección de corticoides intralesionales, como el triamcilono, caray, triamcinolona. Y ahora sí. O también se puede hacer el uso del láser colorante pulsado PDL 595 para disminuir lo que es esta cicatriz, para suavizarla. O como última opción, pues llegar a una cirugía más radioterapia superficial para poder deshacerse de esta. En la siguiente página, bueno, diapositiva, perdón, hablaremos de lo que es la prevención de estas cicatrices. Siguiente. En la cual, pues, principalmente se sugiere evitar lo que es la tensión excesiva en la sutura, ya que esta tensión excesiva puede llevar a la formación de esas cicatrices. También lo que se nos sugiere es hacer un buen cierre por planos anatómicos cada vez que suturemos. ¿No es cierto? La ponerosis, los músculos, el tejido subcutáneo y la piel, cada uno tenemos que asegurarnos de que se cierren bien, de que hagamos una buena técnica para evitar pues estas cicatrices. Si bien sabemos que la queloide es un poco más genética y se da en población pues de raza negra, de esta manera pues podemos evitarnos de cierta manera pues llegar a ese tipo de cicatrices normales. También se nos sugiere el uso de geles o patches de silicona postoperatorias, como podemos ver en estas dos imágenes acá. Y esto se sugiere que se usen mayor o igual a 12 horas por un periodo de 6 meses. Y también se sugiere una profilaxis de antibióticos, ya que evita las infecciones postoperatorias. Y en algunos casos estas también son responsables de que estas cicatrices anormales se formen, sobre todo en las hipertróficas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es la retirada de las suturas, que principalmente va a ser un procedimiento técnico menor que requiere una correcta ejecución para que no haya complicaciones como es la dehiscencia, la infección o lo que es la cicatrización anómala que mencionó mi compañero. Bueno, principalmente de qué va a depender. Dehiscencia, por favor. Ya. Bueno, principalmente de qué va a depender la retirada de las suturas, pues principalmente lo que es el tipo de sutura, si es absorbible o no absorbible, debido a que si es absorbible obviamente no la vamos a retirar. Lo que es el sitio anatómico, debido a que no es lo mismo retirar una sutura en la palma que en la cara. Lo que es la tensión sobre la herida y finalmente lo que es comorbilidades, que mencionaron anteriormente como es diabetes, uso de corticoides y lo que es la inmunosupresión. Ya. Eh, bueno, principalmente cuando se hace la retirada de las suturas, cuando no haya riesgo de dehiscencia, y también se recomienda que se haga en la fase proliferativa avanzada y que tengamos en cuenta una matriz de colágeno lo suficientemente firme como para que resista la tensión sin que haya riesgo de dehiscencia. Bueno, los riesgos de hacer una mala retirada en este punto sería una cicatriz hipertrófica y lo que es un granuloma, debido a que los hilos de sutura cuando están mucho tiempo pueden actuar como cuerpos extraños y producir una reacción inflamatoria en la piel. Ahora, los criterios previos que se deben evaluar antes de hacer el retiro de la sutura es la integridad de la herida, principalmente ver si está bien coaptada, es decir, si está bien unida o si hay separación de los bordes, ¿no? Lo que es los signos locales como es eritema, calor, secreciones o lo que es la induración, así mismo como el dolor, que pueden indicarnos lo que es una infección o un proceso inflamatorio. Lo que también es las comorbilidades en pacientes en riesgo, que son los pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, malnutridos y ancianos, en la cual se recomienda prolongar más el tiempo de permanencia de la sutura. Ahora, lo que son los instrumentos estandarizados para el retiro de la sutura, se usan las pinzas anatómicas sin dientes, tijera de sutura curva, también se puede utilizar lo que es el bisturí, el antiséptico clorexidina o lo que es la povidona y finalmente lo que son guantes estériles y gasas. Ahora, lo que es la técnica para el retiro de la sutura, empezamos por lo que es la identificación de la sutura para localizar el nudo y el trayecto. Luego hacemos tracción,
bueno, hacemos tracción del nudo, pero evitando ejercer lo que es tensión sobre la herida, y hacemos un corte del hilo bajo la piel. Ahora, luego de hacer el corte, extraemos con una tracción paralela hacia lo que es la piel y con mucho cuidado, sin ejercer mucha tracción. Bueno, y finalmente evaluamos la herida posteriormente, si están los bordes separados, no hay dehiscencia y lo que es la presencia de signos inflamatorios que ya mencioné. Asimismo, hay procedimientos para cada tipo de sutura. Para lo que es una sutura continua, se cortan los nudos y se tira de ellos. Luego, para una sutura discontinua, que es esta, se va a hacer nudo por nudo, cortando cada uno y traccionando cada uno. Y finalmente, una intradérmica, en la cual se corta uno de los extremos y se tracciona a lo largo de la incisión. Y finalmente, se recomienda en casos de heridas bajo tensión que se haga una retirada escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que un día retiramos puntos y esperamos unos cuantos días a retirar los restantes y así mismo continuamos hasta que terminemos, lo cual va a disminuir hasta lo que es el riesgo de dehiscencia. Bueno, ahora continuando con los tiempos de retirada de los puntos de sutura. Esto va a depender según la región anatómica. Como vemos, la piel cicatriza a diferente velocidad dependiendo de la vascularización que ésta tenga y pues vamos a ver que la tensión y la movilidad también van a influir. El tiempo óptimo de retiro de las suturas va a buscar un equilibrio entre permitir pues una superficie de cicatrización y evitar marcas o complicaciones. Como les mencionaba, esto va a depender de la región anatómica de la cara, cuero cabelludo, cuello, tronco, por ejemplo, extremidades superiores, abdomen, extremidades inferiores y articulaciones. Por ejemplo, en cara, vamos a ver que aproximadamente los días para retirar puntos es de 3 a 5 días y pues está justificada por la alta vascularización que tiene y pues cicatriza más rápido. En cuero cabelludo pues se sugiere de 7 a 10 días por la buena irrigación que tiene el cuero cabelludo y la menor tensión que hay. En cuello, pues nos mencionan que es de 5 a 7 días por la piel delgada y la buena vascularización que tiene. En tronco es de 7 a 10 días, igual que en extremidades superiores. Solo que en tronco nos menciona que es por una tensión moderada que tiene esta y las extremidades superiores por la movilidad y la tensión variable que tiene. En abdomen es de 7 a 12 días y básicamente depende de la tensión y la obesidad en caso el paciente tenga obesidad o no. Y en las extremidades pues, inferiores es de 10 a 14 días, un poco más prolongado por la menor irrigación y pues que tiene más riesgo. En articulaciones es de 12 a 14 días, que depende pues básicamente de la alta tensión que tienen las articulaciones y la movilidad que éstas tienen. Y en el dorso, que es de 10 a 14 días porque es una piel gruesa y pues tiene menor irrigación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para terminar, vamos a tener algunas consideraciones para algunos pacientes especiales, como para pacientes geriátricos que tienen pues una piel más atrófica, más frágil, que es mayor riesgo de desgarrar al retirar los puntos y pues se recomienda usar tiras de Steri-Strip tras la retirada. En caso de diabéticos o en pacientes inmunosuprimidos, tenemos que la cicatrización es pues, más retardada, por lo que ya mencionaron antes mis compañeros. Hay mayor riesgo de infección pues, por la inmunosupresión que estos pacientes van a tener. Y pues post retirada, si hay eritema, puede haber eritema, induración o secreción, ¿no? En pacientes con uso de corticoides dependientes o pacientes con quimioterapia, va a haber una inhibición del colágeno, por eso va a haber un mayor riesgo de dehiscencias y se puede mantener puntos más días o usar reforzamiento adicional, ¿no? Como pegamentos, apósitos. Bueno, ahora, con cuanto a las complicaciones de la retirada de los puntos, vamos a ver que en caso de las dehiscencias de la herida, se da por la retirada precoz o la baja tensión sin soporte. En cambio, la prevención o tratamiento que va a tener va a ser una reaproximación, pues va a haber unas suturas secundarias de adhesión o se puede poner los Steri-Strips, perdón. En cuanto a la infección local, si es que hay alguna infección local por manipulación inadecuada o material contaminado, pues vamos a ver que se va a caracterizar si hay dolor, calor, eritema, secreción purulenta, etcétera, y se debe evitar retirar todos los puntos si hay signos de infección. En cuanto a la cicatrización hipertrófica o en la generación de un queloide,
Es más frecuente en las personas que tienen piel negra en el tórax y en los hombros. Es por el precipitado por inflamación prolongada y por la permanencia excesiva del hilo. En cuanto a la inclusión del hilo subcutáneo, suturas enterradas, no absorbibles, vamos a tener en cuenta el dolor persistente o la induración y necesita una resección quirúrgica o una extracción guiada. Bueno, eso sería todo con respecto a la exposición. Perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Hay unas estrategias preventivas que nosotros debemos conocer, que sería, pues, primero, la educación del paciente sobre manipular la herida, que básicamente el paciente no debería de manipular la herida porque corre mayor riesgo de infección o, en algún caso extremo, alguna alteración de los puntos de sutura. Pues principalmente también no exponer a humedad o tensión los primeros días, porque si exponemos a humedad corre más riesgo de infecciones, o si ponemos más tensión o tenemos más tensión los primeros días, podemos generar más inflamación. También tenemos que evaluar la herida antes de cada decisión, ¿no? No solo es retirar puntos sin considerar antes que hay algún tipo de complicación con respecto a los puntos. Y si hay duda, es preferible mantener algunos puntos, usar reforzamientos externos y, pues, como lo mencionaba, algunos adhesivos o algunas mallas. Y bueno, ahora sí, eso sería todo con respecto a la exposición. Ya, muy bien, chicos. El tema en realidad era bastante corto, pero creo que se ha abordado todas las cosas con algunas aclaraciones, ¿no? Eh, pero está bien. Yo creo que ha sido una exposición completa y bueno, sobre todo que cada vez que hagamos algo, nuestro criterio médico tiene que primar, ¿no? Entonces, si vemos una herida que está todavía muy inflamada, pero ya le toca retiro de puntos, a veces es mejor posponer pues este retiro de puntos por unos días, tratar la infección, todo eso para evitar mayores complicaciones, ¿no? Como la dehiscencia. Eh, bueno, eh, hasta el momento han hablado prácticamente todo lo que es de piel, ¿no? Pero también tenemos que aclarar que cuando hay infecciones, por ejemplo, como también se ha visto en anteriores capítulos, las infecciones del sitio operatorio se pueden clasificar de distintas formas, ¿no? Superficial, profundo y de órgano, ¿no? Y cada una de estas obviamente tiene su propio tratamiento, ¿no es cierto? También cuando hay dehiscencias de heridas del abdomen, una cosa que hay que evaluar es que si es que es por infección, por ejemplo, es probable que, al igual que ha habido la dehiscencia de la piel, también ha podido haber una dehiscencia de la peroneurosis. Entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de complicación que sería una evisceración, ¿no? Que puede ser una evisceración franca o puede ser una evisceración bloqueada. Entonces, en algún momento vuestra compañera cuando habló un poco de esto dijo de que se puede poner una malla, pero poner una malla, por ejemplo, en un tejido que ya viene, digamos, contaminado, eh, puede ser que este tratamiento, esa colocación de la malla no solamente fracase, sino que se complique más con la infección de la malla y producción de un absceso, una infección mucho mayor a la inicial, ¿no? Entonces, muchas veces lo único que hacemos con estas heridas, por más que haya una evisceración bloqueada, simplemente dejamos un dren para que salgan todas las secreciones que se puedan acumular y la piel solamente la cerramos por tercera intención, ¿no? O sea, nuevamente limpiamos los bordes, hacemos una curación, debridamos el tejido necrótico si es que hay, y después de hacer una adecuada limpieza, volvemos a suturar. Pero esta vez, por ejemplo, si anteriormente tenía una sutura continua, esta vez ya lo hacemos con puntos separados, de preferencia puntos que eviertan el borde de la herida, como sería un pack vertical, ¿no?
y prolongamos por más tiempo el retiro de esta nueva sutura, ¿no? Si le correspondía normalmente en 7 a 10 días, ya pues los dejamos por unos 15, 20 días, no hay problema, ¿no? Al final la cicatriz es lo de menos, lo principal es evitar el resto de complicaciones que son peores, ¿no? Como una infección. Muy bien, chicos, yo creo que hemos terminado la reunión de hoy día, a no ser que el resto de compañeros tenga más preguntas. Estaríamos terminando la exposición y bueno, durante la exposición, Jordan, he visto que varios de los muchachos se han retirado de la reunión. Voy a esperar, por favor, la asistencia y las diapositivas después de culminar la reunión. Sí, Gracias a doctor. todos. Doctor, antes de que se vaya, por favor, quería que los chicos de mañana, como le había comentado, algunos me escribieron porque va a haber una actividad en Collana. Entonces estaban diciendo si se podía cambiar tal vez o recuperar la práctica de mañana. No sé si todos están presentes, de acuerdo. Si podrían decir algo, por favor. Jordana, recuerda que Sí, recuerda que también hay que coordinar con el otro salón, porque del otro salón también hay muchachos que asisten a las prácticas, ¿ya? Entonces también hay que comunicarles a ellos. En todo caso, si es que están de acuerdo, y eso me tienes que comunicar, por favor. Mañana. Podría ser el lunes, el día lunes o martes podríamos recuperar. Martes, creo. Ya, doctor, le comunico en unos minutos, les voy a escribir a mis compañeros porque nadie dice nada. Ya, y también comunícate, por favor, con el otro grupo, ¿ya? Sí, doctor. Ya. Recuerda que son 2 grupos, uno grande primero y uno pequeño. Entonces, el día martes, por ejemplo, podríamos recuperar todos. Ya, doctor. Gracias. ¿Ya? Ya. Chao, chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.